waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission. Hoy en The Líder a Superhéroe vamos a tener una historia de esas muy, pero muy interesantes. Me encantan las historias. Saben que a veces hay historias que comienzan desde muy temprano, hay otras historias que se van formando, pero de eso vamos a estar hablando precisamente hoy. Un empresario que la idea surgió por allá, cuando apenas estaba en esa época de universidad. Él va a ser nuestro invitado hoy en The Líder a Superhéroe, así que bienvenidos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Donde quiera que estén, donde quiera que nos estén viendo, les enviamos nuestro saludo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está México? Muy buenas tardes, René. Pues mira, México está muy bien, México está emprendiendo, está empujando, está haciendo que las cosas sucedan, pero nos faltan más emprendedores, nos faltan más empresarios que se conviertan en superhéroes y para eso estamos aquí, para que un empresario que ha logrado ese camino, que sigue en el camino y que sigue forjando y que algo bien interesante, René. Se habla mucho del término multiempresario y se habla mucho del término multifacético, pero la verdad es que Gerardo, nuestro invitado del día de hoy, nos viene a dar una cátedra de eso, pero una cátedra de resiliencia, pero una cátedra de abrazar tu historia increíble. Entonces, pues me da gusto decir, hoy juego de local, hoy empresario mexicano. Adelante, René, presenta a nuestro invitado y vamos arrancando. Sí, señor, pues hoy un invitadazo, un invitado muy especial, Jorge, para compartir con nosotros. A mí, un invitado regio, con eso le digo todo y te dejo la oportunidad, Jorge, para que por la cercanía, por jugar de local, pues además le hagas la presentación debida. Yo aprovecho solo para agradecerle a nuestro invitado el hecho de estar con nosotros y compartir acá con la gente que nos sigue a través de Líder a Superhéroe. El invitado que tenemos es regio, pero no necesariamente porque sea regiomontano, sino porque genera una empresa regia y no una, más de una. O sea, las demás no se llaman regias, pero digamos que logran un desarrollo bastante regio, siempre con la idea central de ayudar a los demás. Y eso me consta porque de alguna u otra manera lo conozco personalmente y estoy orgulloso de ello. La verdad es que le tengo muchísima admiración. Para mí, nos vestimos de gala para recibir al señor Gerardo Santillán. Gerardo, bienvenido a De Líder a Superhéroe y gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, René, Jorge, muchas felicidades por ese esfuerzo que están haciendo. Creo que hace mucha falta de esto. Todo lo que sea inspirar a los jóvenes, a los empresarios, creo que todo eso es lo que nos motiva a estar aquí en estos esfuerzos. Oiga, Jorge, una persona como Gerardo, apasionado por la lectura. Vamos a aprender mucho hoy, vamos a aprender mucho hoy, porque no solo se ha dedicado a un sector entre los emprendimientos, entre las empresas que ha creado, sino que se ha movido en diferentes sectores y ha tenido historias de todas. O sea, no es la excepción de vivir también esos momentos difíciles en todo el proceso, no ha vivido el proceso a plenitud. Pero a mí hay algo que me llama la atención de esta historia y por eso ustedes tienen que quedarse ahí, porque este empresario, un hombre que comenzó con una idea, con un emprendimiento, se transformó en empresario y hoy también desde esa proyección empresarial propende por el crecimiento de otros a través de la lectura también. Pero de eso vamos a estar hablando en la medida en que vayamos desarrollando este diálogo ameno con Gerardo. Gerardo, platícanos, ¿cómo inicia Gerardo Santillán en este mundo de locura del emprendedor? Platícanos. Sí, gracias. Bueno, les platico primero que pues ya tenemos 31 años al frente de una empresa que se dedica a producir alimentos, específicamente tortillas de harina, tortillas de maíz, tostadas, pan. Tenemos algunos otros emprendimientos como son un banco de alimentos. También tenemos un esfuerzo en una escuela, en el sector educativo y también estamos un poquito inmersos en el sector inmobiliario. Pero relacionado a la pregunta que nos haces, ¿cómo empezamos? Pues esto se remonta hace 34 años aproximadamente que nos recibimos de la universidad. En aquel entonces, para podernos graduar, teníamos que presentar un proyecto de inversión en donde a través de él nosotros
pudiéramos hacer uso de los conocimientos que nos brindó ese maestro. Nosotros hicimos un proyecto de tortillas de harina, hubo quien hizo otro proyecto de vino de mesa, de yogur, de miel de abeja. Y pues les gustó el proyecto, ahí le pusimos tortillas regias, ahí hicimos una canción para promover la marca y pues nos gustó y le gustó al maestro y tomamos la decisión de hacer este proyecto entre los 8 alumnos que éramos de esa materia. Incluso el maestro también le entró de socio. En aquel entonces, pues el ticket de inversión fueron $25 por persona, Wow. aproximadamente 500 pesos. Y mandamos a hacer la maquinaria, pagamos con eso el 50% de la máquina. Sin embargo, nos demoraron la entrega de la máquina por más de 6 meses y esto causó que nuestros compañeros pues se desanimaran, se vino la graduación, los gastos, la titulación, etcétera, y ya no pudimos darle continuidad a eso. Fuimos a solicitar la devolución de nuestro dinero, afortunadamente no la dieron y quedó en el olvido el proyecto por 2 años. Después de esos 2 años, vuelvo a reunir no a los 8 compañeros, sino pues a los que estaban más involucrados, a ofrecerles la posibilidad de arrancar este proyecto nuevamente. Uno de ellos pues ya era encargado de los negocios de su papá, la otra compañera era gerente de exportación de un piso de cerámica. Y bueno, pues ya no hubo ese eco, esa respuesta por querer emprender y nosotros nos aventuramos a crear este proyecto. Para ese entonces, nosotros ya estábamos de gerentes de una llantera. Ahí ya tenía yo cerca de 2 años trabajando y paralelo a ese proyecto yo arranqué con la fábrica de tortillas, una pequeña, la hice a través de la cochera de la casa de mis padres y de una manera muy raquítica, entregábamos las tortillas en una motocicleta, le sentamos un cajón de lámina y repartíamos las tortillas a las 6, 7 cuadras alrededor de la casa de mis padres y fue de la manera en que iniciamos el proyecto. Hubo un momento en donde les comentaba yo que un parteaguas en mi vida fue la lectura de un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama La magia de pensar en grande, eh, que en uno de sus capítulos habla de cómo nos excusamos y siempre buscamos a alguien a quien endosarle la responsabilidad de lo que nos está pasando. Y yo en ese entonces no avanzaba como gerente de la llantera y tampoco avanzaba en mi negocio de tortillas. Y yo decía, bueno, es que si descuido la empresa donde cobro mi sueldo, pues probablemente me vaya bien en la fábrica de tortillas, pero si me concentro en las tortillas, pues voy a descuidar la fábrica. Y en ese momento entendí que estaba yo justificándome, estaba buscando un culpable y en ese momento decidí y tomé una decisión muy importante que fue eh, renunciar a la empresa, pero no solamente eso, sino que decidí jamás volver a trabajar para ninguna empresa, jamás volver a emplearme, no porque haya tenido una mala experiencia, sino porque hay que quemar las naves y hay que decir, oye, voy para adelante y hasta donde tope. Al día siguiente, inmediatamente fui a renunciar y mi gerente, o mi director general, se reía de mí porque me decía, mira, Gerardo, tienes 22 años, tienes una camioneta del año, te damos comisiones, te damos un departamento y vienes a decirnos que renuncias a todo eso porque vendes tortillas en una motocicleta. No lo puedo creer. Digo, no, pues afortunadamente tenía un hermano que andaba en búsqueda de oportunidades laborales y me permitieron que él se quedara en mi lugar. Yo lo capacité y de esa manera ya me metí al negocio de las tortillas de tiempo completo. No fue fácil, al contrario, siento que fue muy difícil los primeros meses fue increíblemente complicado
Yo quería buscar la manera de regresar a la llantera, pero ya no podía porque estaba mi hermano ahí trabajando. Porque habías quemado las naves. Sí, definitivamente, pero la primera que nos sucedió fue que nosotros en la motocicleta en la que repartíamos nos atropellaron al vendedor y no lo tenía asegurado, le quebraron una pierna. Eso fue como que una de las situaciones más complicadas en su momento y luego tratamos de comprar una camioneta americana internada de manera irregular al país porque era con lo que ajustábamos. Y a los 15 días un camión urbano nos la hace pedazos. Y eso pues también fue otro duro golpe que no podíamos buscar no encontrábamos la puerta para poder seguir avanzando. Tuvimos la necesidad de sacar un crédito porque pues estábamos trabajando de manera muy rudimentaria. Se necesitaban máquinas, se necesitaban vehículos de reparto, se necesitaba más personal y bueno, pues nos dimos a la tarea de solicitar un crédito. En aquel entonces eran 185,000 pesos o millones de pesos porque en México anteriormente se le retiraron 3 ceros a la moneda, pero era una cantidad muy grande que mi papá tuvo que firmar y dejar en garantía la casa donde actualmente vivíamos. Y desafortunadamente en el 94 en México sucede, dicen el error del 94, un problema económico sustancial en donde las tasas de interés que eran del 10-12% se fueron hasta el 84%. Era prácticamente imposible pagar el crédito hipotecario. Bueno, era un crédito hipotecario refaccionario, pero estaba basado en una hipoteca de la casa. Me empecé a atrasar y cuando pasaron más de 3 meses, automáticamente caes en cartera vencida. ¿Cómo le Y haces, Gerardo? Perdón por interrumpirte, pero ¿cómo le haces para mantener una mentalidad fuerte y resiliente ante estas situaciones? Porque entiendo que quemaste las naves, ¿no? Bajo el concepto de no regreso, bajo el concepto de tomé una decisión, que creo que es algo importante para nuestros podescuchas, que son, estamos buscando siempre emprendedores, gente que está desarrollándose como empresario. Se toman decisiones, se queman las naves, eso por fuerza, y toda decisión tiene un costo, pero fíjate, empezaste difícil, ¿no? Porque pues, no era como ya salgo y todo el mundo me está pidiendo tortillas. Luego viene el accidente, con todas las implicaciones que tenga. De ahí viene el crédito, con la presión de decir, bueno, y la casa familiar está ahí metida. Luego se viene una crisis donde tú dices, los créditos se volvían impagables, pero honestamente no los créditos de Gerardo Santillán, los créditos de todo el mundo en México eran impagables. ¿Cómo no renunciaste a todo en ese momento? creo que aquí lo que nos ayuda mucho en estos momentos es la esperanza, la fe de pensar que viene un día mejor, de pensar que esto se va a terminar, que hay una luz al final del camino. Y eso es lo que nos mueve a seguir estirando la carreta todos los días. Cuando nos requieren el pago del crédito, eh, pues sucede que ya nos habían capitalizado los intereses que habíamos dejado de pagar y eran intereses moratorios. Entonces, el capital de 185 subió a 235 y cuando yo le digo a mi padre que por favor me dé un voto de confianza y que vuelva a firmar, pero ya por esa cantidad, inmediatamente me dijo que no, que no, que me fuera, que él me recomendaba, fíjate, me recomendaba que me afiliara a una organización de morosos que se llamaba El Barzón en aquel entonces y que nos protegiéramos de esa manera para que no nos quitaran la casa. Pero yo sabía que si yo caía en cartera vencida y yo caía, no había buró de crédito en aquel entonces, pero si yo era boletinado, jamás iba a tener acceso a créditos. Y yo sabía que sin los créditos jamás íbamos a poder avanzar. Entonces, yo a toda costa quería salvar ese prestigio crediticio. Entonces le pedí a mi papá que firmara y él nunca accedió, pero escuchaba, yo creo, los ruegos mi madre de que me volviera a firmar. Y una vez le dijo, me acuerdo muy bien porque son frases que nunca se nos van a olvidar, mi papá se llamaba Indalecio
y le dijo, mira, Indalecio, vas a volver a firmar. Y si perdemos todo, con nada empezamos. Así es que le firmas. Y pues obligadamente fue mi padre a volver a firmar ante el notario público. Se reactivó y gracias a Dios, como en el país estaban desapareciendo muchas empresas, el gobierno tuvo que meter la mano, tuvo que hacer programas en donde subsidiaba intereses, subsidiaba abonos a capital, y eso nos ayudó a ir nivelándonos con el crédito que tardamos 4 o 5 años en pagarlo, una situación muy complicada. Y aparte, cuando a mí me dan el recurso, yo compro camionetas usadas para ajustar más camionetas. Y eso hace que de alguna manera ellos tengan pues ellos te prestan para un fin específico. Y si no lo aplicas en ese fin específico, te generan una multa. Y esa multa pues implica una situación ahí que no lo tienes bajo control. Luego, para hacer las tortillas es muy común que utilices mucha energía eléctrica porque son resistencias nosotros pagábamos, por decirte un ejemplo, 1 peso al mes de luz, y de repente nos empezó a llegar el recibo de 20 centavos. Nadie en su sano juicio va a reclamarle a la Comisión Federal de Electricidad que te están cobrando menos cantidad, ¿verdad? Y yo lo dejé pasar. Después de 1 año y medio me llegó un recibo de 20 veces más lo que estaba yo pagando, y pienso que es un error. Voy a reclamar y me dice, no, es que la persona que mandábamos a revisar su medidor pues no lo hacía, y él inventaba una lectura, y ahora que verdaderamente vamos y checamos el medidor, pues ahí tenemos una lectura en donde usted tiene un consumo de tanto, y si no lo paga, le vamos a cortar la energía y usted ya no va a poder trabajar. Entonces, afortunadamente, haces una negociación con la comisión y te dan 2 años para pagar ese monto, y bueno, pues nos permite seguir avanzando, por un lado. Y por otro lado, ¿se acuerdan que les comenté que compramos algunas camionetas, que algunas de ellas eran internadas de manera ilegal al país, porque en México se usaba mucho, ya casi no, pero se usaba mucho vehículos americanos que tenían mejor calidad y que tenían mejor precio, y esos los utilizábamos para repartir las tortillas? Pues un buen día en un retén, pues teníamos 3 vehículos de reparto, uno de ellos nos lo confiscan, pero no conforme con eso, nos dicen, ¿sabe qué? Tiene que pagar la regularización del vehículo, que era el valor casi del vehículo, y aparte como multa nos vamos a quedar con el vehículo. Entonces no solamente nos quitaron la tercera parte de nuestro equipo de reparto, sino nos hicieron que pagáramos una Ah, multa ostentosa. Y yo no, estaba, pues, perdone, Gerardo, oiga, complicadísimo el tema, o sea, complicado el tema. Menos mal, Gerardo empezó contándonos que lleva ya 31 años al frente de la empresa. O si no, uno podría pensar, no, aquí el tema terminó devolviéndose a trabajar a la llantera, quizás a pesar de, es decir, como resultado de todo esto que ha tenido que vivir. Muchas cosas para destacar, Jorge, en lo que hemos hablado y Gerardo. El primer sacudón, simplemente la prueba que comienza allá como el trabajo de vamos a presentar algo para esta materia en la universidad o en el colegio, creo que era, y, y cómo de ahí se da el primer remesón, y de ahí 8 que comenzaron ya no terminan 8 al final. 2 años después retoma Gerardo con su idea, pero ya ahí el número de personas es menor. Y de ahí en adelante, esta travesía que no ha sido nada fácil, o sea, ha sido contra viento, contra marea, en medio del ojo del huracán, le ha tocado navegar, y sin embargo sigue sorteándola. Y me llama mucho la atención el término que empleó Gerardo al comienzo, cuando dijo quemé las naves. Y claro, es que al quemar las naves, dice uno, no tengo opción de retroceso. Y el pensamiento que planteó Gerardo, Jorge, cuando dijo, yo decidí ese día no volver a emplearme. Yo creo que esa convicción muy firme, ¿no? Porque si no,
ante el primer obstáculo hubiera terminado echando reversa. Gerardo, ¿en qué momento empieza la cosa a mejorar? Porque ahí hemos hablado de cuántos años. ¿5 años tal vez han pasado ya? Bueno, eso sucedieron los primeros 10 años de la empresa, pero Fíjese. afortunadamente eh, no, los problemas no vienen juntos, ¿verdad? Te da una oportunidad de levantarte otra vez, tomar aire y esperar el otro vendaval. Si fueran todo lo que les estoy platicando, si se hubiera presentado al mismo tiempo, pues hubiera sido imposible salir adelante de él. ¿Qué vino después? Pues empecé algo que empezaron a ver algunos parteaguas. Uno de ellos es que traje maquinaria de Estados Unidos que generaba una mayor calidad en el producto y un poco más de productividad. Esa creo que nos ayudó demasiado. Otra fue que de repente todo el mundo pues usaba los mismos tipos de camionetas que nosotros usábamos y un buen día pues nos armamos de valor y compramos 12 camionetas nuevecitas del año, unas camionetas que no eran muy común, que acaban de salir ese año y eran de un estilo diferente. Entonces se veía, la flotilla se veía muy bonita. Y yo me imagino que eso también nos proyectaba en el mercado, porque cuando una tienda de abarrotes, como le llamamos acá, es abastecida por una camioneta nueva, con un vendedor uniformado, eh, la gente dice, bueno, pues si compran estas camionetas es porque tienen la posibilidad de hacerlo. Y si tienen la posibilidad de hacerlo es porque están vendiendo bien. Y si están vendiendo bien es porque el producto es bueno y yo quiero vender ese producto. Entonces es como una señal que le mandas al mercado que estás tratando de hacer las cosas bien, que estás tratando de profesionalizarte y la respuesta del público es muy buena. Es como un restaurante, de repente no necesita tanto una remodelación, pero ese empresario de repente decide cerrarlo por un mes y lo remodela y le da un mejor atención, un mejor servicio al cliente y el cliente dice, oye, pues yo creo que lo que pago vale perfectamente lo que estoy comprando, ¿verdad? Y eso nos empezó a ayudar. Después me tocó ir a una expo de panadería en Alemania donde conocí a un comercializador de maquinaria usada y él era un puertorriqueño y nos puso en contacto con una fábrica en Atlanta que la iban a cerrar y nosotros le compramos toda la maquinaria. Para eso, eh, obviamente ningún banco te va a prestar para comprar maquinaria usada, ni te va a prestar para comprar en otro país cosas que no estén sin una póliza de garantía. Y me di a la tarea de buscar con familiares recursos de un lado y de otro para integrar un capital para poder hacer la compra de esa maquinaria que afortunadamente se pudo y, y nosotros estábamos en una bodega que con 40, 50 años de antigüedad no teníamos para construir una bodega, no teníamos terrenos, pero todo se lo estábamos invirtiendo a la maquinaria y se lo estábamos invirtiendo al equipo de reparto, que era lo que nos permitía llegar a otros lados. Y luego tratamos de incursionar en otros mercados del mismo giro, pero en el estado de Aguascalientes, en el estado de San Luis Potosí, en el estado de Guanajuato. Y eso también nos empezó a ayudar un poco en apostarle a las economías de escala. Tenemos una prestación nosotros aquí en la empresa desde hace 28 años aproximadamente, que el día del aniversario de Fresnillo, que es donde estamos nosotros, cerramos la planta 3 días y nos llevamos a toda la gente a la playa en un hotel de 5 estrellas. Acabamos de regresar hace 2 semanas de Mazatlán. Esta vez fuimos 3 autobuses, pero normalmente vamos 4 o 5 autobuses. Ahora de la pandemia hemos bajado un poquito el ritmo, pero eso también como que le da cohesión al equipo
Otra de las Déjame, prestaciones. te interrumpo tantito, quiero nada más hacer hincapié en eso. Pero bueno, antes que otra cosa, Gerardo, yo creo que te van a llegar unas hojas de formularios de trabajo de René y míos para que nos lleven a la playa. Porque fíjate, pocas empresas lo hacen. Y quiero retomar un par de puntos que dijiste tú porque quiero subrayarlos para la gente que nos escucha. Y algo importante es, Gerardo Santillán empieza repartiendo solamente en 6 7 cuadras alrededor, teniendo muy claro su público, y empieza chico. Pero Gerardo Santillán de ahí llega a estar en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Economías de escala. Tema importante, ¿cómo piensas crecer tu negocio? Segunda cuestión importante, inviértele. Hay mucho emprendedor, mucho empresario que entra el dinero, vendes, sale el dinero e inmediatamente a gastarlo en cualquier tontería, no en reinvertir. Y si tú reinviertes, mejora tu maquinaria, mejora tu calidad, mejora la imagen que das. Y es que si te ves chafa, decimos aquí en México, René, o sea, de baja calidad, pues vamos a dar por hecho que es de baja calidad lo que tú entregas, ¿no? Aunque no sea cierto, entonces eso también fortalece. Pero aparte te fuiste a hacer networking, o sea, no es un tema de estar cómodo o solamente metido trabajando aquí mismo, sino que te fuiste a Alemania, hiciste network en Alemania, o sea, hiciste contactos importantes para poder hacer cosas más, consigues la manera de lograr tener el dinero para traerte la herramienta, la maquinaria nueva y no necesariamente ya es con un préstamo bancario, o sea, es encontrar el cómo sí se hacen las cosas. Y esto vuelve a ser un parteaguas para arriba. Y justamente la pregunta que te iba a hacer, pero ya te estás adelantando ahorita que comentas lo que haces, era, Gerardo, ok, yo entiendo que tú quemaste las naves. Y yo entiendo que tú dijiste, yo no vuelvo a tener un jefe, pero dentro de tu empresa, pues ellos tenían un jefe. Ujú. Y esa gente también aguantó el vendaval y no se bajó del barco, ¿no? A pesar de que no era su barco, a pesar de que, pues ellos podían tener un poquito más de justificación diciendo, oye, no, es un golpe tras otro, yo creo que me voy. Y justo te iba a preguntar, ¿cómo haces para que esa gente que está contigo siga creyendo en el sueño a pesar de que estén llegando vendavales? Que bien lo dijiste, no son uno pegados después de otro, pero pues cada uno de los que los has contado no suenan fáciles, ¿no? Entonces, decías, te los llevas de vacaciones, pero yo sé que haces más cosas. Hay otra prestación que es no típica. Nosotros cuando tenemos una póliza de seguros o una póliza de, sí, de seguro y ante un fallecimiento de un colaborador, nosotros tomamos el compromiso de pagarle durante 3 años a la viuda o al viudo su sueldo para que de esa manera pues tengan la oportunidad de salir adelante porque hay ocasiones que queda la viuda con 3, 4 hijos, como ya nos sucedió en una ocasión con un trabajador, y no fue ni accidente de trabajo ni fue enfermedad. En un día, en un domingo tuvo un percance en una moto y no perdió la vida de manera instantánea, sino que estuvo en terapia intensiva 2 o 3 meses y finalmente perdió la vida y esos 3 años estuvimos ahí al frente. También hemos tenido otros casos, pero creo que le da mucho oxígeno a una viuda el hecho de contar con ese apoyo, que cuando menos lo económico no sea la mayor preocupación. Y así pues tratamos de hacer algunas prestaciones o algunos detalles con los trabajadores, con los compañeros, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que nunca se le suba al empresario, que nunca los trate mal, sino que se sienta, yo nunca les digo trabajadores, yo les digo colaboradores y casi nadie bueno, nadie me dice que licenciado, ni todo el mundo Gerardo, todo el mundo con esa confianza, porque yo creo que no necesitamos de esos nombres, esas profesiones que te la digan todos los días, porque la gente después empieza a hacer brechas entre la relación, entre las dos personalidades. Entonces, creo que eso, mantener la humildad ahí con los compañeros es clave y escuchar también, vale la pena mucho escuchar a la gente. También tenemos un programa les ayudamos a los colaboradores a comprar terrenos
terrenos muy económicos en las afueras de la ciudad y nosotros se los financiamos durante 1 o 2 años con pagos semanales, porque creo que uno de los problemas más grandes son el desorden financiero que ellos traen y que les ayuda mucho que no se gasten el dinero al 100%, a pesar de que tenemos una caja de ahorro, pero la gente ahorra y en diciembre se gasta todo el dinero, entonces nada más posponen el gasto, no es realmente ahorro. De esta manera nosotros los ayudamos a que inviertan en terrenos ejidales que a lo mejor no están regularizados, pero que es muy común aquí que la gente, pues son las inversiones que está a su alcance y, y hace que se disparen los precios por la plusvalía de los terrenos, que normalmente es mayor que en una casa y es mayor que en un local comercial, y ellos capitalizan eso. De lo que me acuerdo son algunas de las prestaciones que son diferentes a las tradicionales y que la gente las valora, y pues estamos en búsqueda ahorita tenemos un programa. Estamos tratando leímos a Andrés Oppenheimer en un libro que se llama Cómo salir del pozo, donde hace una investigación en los diferentes países para ver los niveles de felicidad y cuáles son los detonadores de felicidad. Y pues aquí nos agarramos también en examen, en práctica, en ejercicio de esa modalidad, y evaluamos el nivel de felicidad y nos dimos cuenta que la gente en Regias es muy feliz, pero también nos dimos cuenta que se siente muy estresada. Y ahora estamos investigando sobre cuáles son los detonadores de ese estrés, qué los intranquiliza, y ahorita tenemos a una persona, una empresa que nos está ayudando a darle soporte a los colaboradores con pláticas relacionadas a problemas conyugales, a problemas familiares, a problemas económicos, incluso a problemas legales, como que es un soporte que tenemos ahí, y esa persona viene y los escucha, les dedica media hora a cada colaborador que lo solicita, y creo que de esa manera nos puede ayudar a mitigar esa ansiedad que de repente se genera, no por la carga de trabajo solamente, sino por la problemática que normalmente traemos por malas decisiones que tomamos y que no sabemos, y que necesitamos un guía, un asesor que nos diga, oye, ¿sabes qué? Esto que decidiste no fue lo más adecuado, pero vas a seguir tomando decisiones en tu vida, y necesito que cuando tomes una decisión, primero evalúes estas tres cosas, por decir un ejemplo. Y Gerardo, sí, dime. todos estos programas, todos estos beneficios, valores agregados que han empezado a brindarle a los empleados, bueno, a los colaboradores ahí en la empresa, ¿surgieron desde un comienzo o se han venido implementando en la medida en que usted se ha ido capacitando, en la medida en que usted ha ido investigando? Porque más adelante vamos a hablar del tema de la lectura, y me doy cuenta que es un hombre que está continuamente en aprendizaje, ¿no? Y ese aprendizaje lo va implementando, lo va encajando, y me parece interesante lo que hablaba del libro de Oppenheimer y cómo están tratando de implementar un nuevo programa, cómo han empezado a ir implementando un nuevo programa. Todos estos cambios, todos estos beneficios de los que hoy son privilegiados quienes laboran con usted, ¿han sido implementados a partir de conocimientos nuevos o cómo se han ido dando esos cambios? Sí, van, como tú lo dices, René, van muy de la mano con lo que va uno aprendiendo. Anteriormente, pues no tenía uno acceso a esa información, y en la medida que va uno entendiendo ciertos fenómenos que suceden, pues tratas de incorporarlo a tu vida personal, y como consecuencia, pues también impactas a la gente que está alrededor tuyo. Hace 10 años, bueno, yo me gusta la lectura desde que estaba chico. Me acuerdo que mis padres compraron unas enciclopedias que había de cuentos infantiles, de los libros azules, y había que de Julio Verne, que Viaje al fondo del mar, que Las minas del rey Salomón. Eran como 100 libros diferentes, y yo trataba y me acuerdo, estoy hablando de cuando tenía 14, 15 años. Me acuerdo que
que te sumergías en las minas del rey Salomón, en las batallas que se generaban entre los ejércitos, cómo luchaban, y es meterte a una vida que no viviste y que no vas a vivir, pero que pues se te hace atractivo entender cómo eran y cómo le hacían. Hace 10 años nos fuimos a vivir a Aguascalientes y lo primero que hice es meterme a un club de lectura que ya estaba formado, un club de lectura empresarial, y ya ahora formo parte del consejo de ese club donde tres o cuatro socios fundadores elegimos la literatura y primero vamos por delante leyendo los libros para tratar de bajar a ese grupo empresarial libros que verdaderamente ya hayan pasado por los filtros de este consejo y nos ha resultado muy bien porque todos los libros han sido muy buenos y la gente está muy contenta porque ya no tienen la necesidad de estar seleccionando, investigando sobre libros porque ya lo que bajamos ya es puro libro de 10. Derivado de eso, empezamos a institucionalizar el club de lectura aquí en la empresa, pero derivado me han invitado a tratar de implementar estos clubes de lectura a algunas otras empresas, algunas educativas en una institución, una universidad de Aguascalientes, también el personal administrativo en Zacatecas, donde conocí a Jorge. eh, y en Fresnillo también aquí con algunos vecinos. Entonces, esto pues nos ayuda porque yo no le doy continuidad, sino que arranco con los primeros 2 o 3 meses y luego ya dejamos un encargado, porque sería complicado estar en todos los clubes de lectura y tener que leer un libro de cada uno de esos clubes. Es complicadísimo, ¿verdad? Pero de esa manera creo que nos hemos multiplicado y el impacto. Aquí en Regias, me acuerdo un gerente de ventas, cuando presentamos el proyecto, me dice, mira, si saben contar, no cuenten conmigo. Yo ya tengo 50 años, eso de que la lectura y todo eso, a mí no me obliguen a hacer cosas que no quiero. Y ya no trabajé él aquí, pero todavía somos buenos amigos y todavía me pide recomendaciones de libros y ya puso a leer a su sobrino, al nieto, al hijo y manifiestan. Ha habido otras personas que dicen, mira, yo empecé con la lectura a los 50 años, si esto lo hubiera conocido hace 30 años, otra cosa sería. Pero bueno, nunca es tarde, siempre es el momento adecuado, pero esto hago referencia del impacto que tiene la lectura en uno y cómo también uno de rebote trata de impactar a más personas. Jorge, aunque sé que deberías preguntar ahí en este espacio, quiero aprovechar antes de que se me vaya y es, no me perdonaría con la gente que nos ve decir, hablan de libros, hablan de que hay un consejo que se encarga de hacer el filtro de los libros y no pedirle a Gerardo que nos deje unos 5 libros, unos 3 libros recomendados para que la gente diga, vamos a empezar, si no tienen el hábito de la lectura, vamos a empezar por estos porque han sido probados ya por varias personas. ¿Cuál Sí, sería ese top, Gerardo? mira, pues puede ser te puedo hacer referencia de 3 para cada tema diferente, porque por ejemplo, si son libros empresariales, pues, por ejemplo, todos los de Jim Collins son excelentes libros, ¿verdad? Como ¿Por qué caen los poderosos? ¿Cómo se llaman? El más de empresas grandiosas. Tiene como 4 libros muy buenos, Jim Collins. Eh, También hay un libro muy bueno que se llama La ganancia es primero, que ese ha sido un parteaguas para nosotros. Eh, Tenemos libros como Scaling Up, que es para pues tratar de que las empresas crezcan y vayan cambiando a sectores bueno, no a sectores, sino a etapas que verdaderamente ya son más profesionales. También acabamos de leer uno que también nos gustó mucho El salto del empresario, de una autora argentina, no recuerdo el nombre, que es muy bueno para profesionalizar la empresa. De finanzas personales, pues los clásicos.
el hombre más rico de Babilonia, el millonario de al lado, también La ganancia es primero, que les hacía referencia. En cuestión de, también el reconfiguración financiera, también de Alejandro Saracho. ¿De qué otro tema? Pues los de liderazgo de John Maswell, pues todos son buenísimos, ¿verdad, Jorge? Sí, claro. Definitivamente. ¿Y qué más temas pudieran ser interesantes de, No, digo, ya con ese listado ya tenemos ahí, si uno no tiene el hábito de leer, fácilmente ahí se le puede estar yendo unos 6 meses, un año. René, sí, el método, también el método puede estar ahí en la lista. Sí, Pero cómo no. pero por supuesto, Gerardo, ahí hay que ir incluyendo el método Alive, que ahí tiene al frente, ahí en pantalla está justo el escritor que por estos días, hace poco, recientemente salió al mercado el método Alive. Una manera, sabe que muy sencilla de poder entender temas que a veces se nos vuelven complejos en el tema del emprendimiento y en el manejo empresarial. Esos temas de administración de empresas llevados a un lenguaje sencillo de la pluma ahí de don Jorge Cristerna. Ahí luego me acerco para que lo chequen y ya si pasa el filtro, ojalá que así sea. excelente. Y casualmente, Jorge, te vamos a hacer la competencia porque en el club de lectura, los compañeros estamos escribiendo un libro. Cada quien estamos tratando de incorporar 2 capítulos y se trata del impacto que tiene la lectura en las habilidades empresariales. Ya que esté, pues ahí lo compartimos para que lo conozcan y me prometiste ahí un libro para escucharlo y aprender de tus experiencias. Sí, no, muchísimas gracias. Claro, cuenta con ello y yo también voy a querer el otro. También soy ávido lector y creo que eso transforma profundamente a la gente, pero aparte la hace crecer. Y algo que me gustaría agregar a lo que comentas es, cuando la gente habla de libros y habla de empresa, cree que todos los empresarios te van a hablar solamente de libros empresariales y de libros de autodesarrollo. Y la realidad es que no. O sea, yo que aprendí mucho de este esquema de los clubs de lectura gracias a la influencia de Gerardo Santillán, puedo ser testigo de que el ser humano es un ser completo y complejo y que hay libros para cada área de nosotros y que hay libros poderosísimos para diferentes áreas y que vale la pena, dentro incluso de un club de lectura empresarial, poder atender todos esos, desde algo tan básico e inicial, pero muy poderoso como los Cuatro Acuerdos, ¿no? Que es impresionante ese libro, hasta temas bien complejos como libros de Eckhart Tolle, donde te habla acerca del ego, por ejemplo, ¿no? Que está impresionante y que es darte contra la pared cada una de las páginas que lees. Entonces es increíble. Ahora, ¿te has dedicado a desarrollarte tú, pero a decirle a la gente, súbete conmigo, vamos desarrollando? Pero aparte, no conforme Gerardo Santillán con ir haciendo impacto en su gente, con que su gente esté feliz, aunque traiga algo de estrés, porque la operación de cualquier empresa siempre carga algo de estrés. No conforme con eso, de repente te enteraste que algo pasaba en los estacionamientos de una empresa de venta de artículos de retail, que te hizo no quejarte, sino hacer algo al respecto y, y empezar a ayudar a muchísima más gente de una manera impresionantemente desinteresada, Gerardo. Sí, fíjate que empezamos a venderle a un centro comercial que nosotros todo lo comercializamos con las tiendas de abarrotes, pero empezamos a comercializar a una empresa muy grande en México, creo que es de las más grandes, no voy a decir su nombre para no. Y nos dimos cuenta, mientras yo estaba tratando de vivenciar el proyecto y iba con el vendedor a surtir y veíamos cuánto nos dilataban, cuánto se vendía y con la finalidad de a ver si exponenciábamos ese proyecto a venderle a la cadena completa de supermercados en el estado. Y nos percatamos de que en el contenedor donde depositaban los residuos de lo que ya no servía de ese centro comercial, le dosificaban jabón en polvo. Y a mí se me hacía muy raro que eso hicieran, porque desperdiciaban el jabón y también porque desperdiciaban el alimento.
Me decían, es que si no lo hacemos de esa manera, tenemos filas y filas de gente que viene a hurgar en el contenedor de basura para buscar algo que comer. Le digo, bueno, ¿y por qué no se lo dan? Dice, no, es que no se lo podemos dar porque nosotros no estamos preparados para poder donar ese alimento a esa gente porque pues para ello se necesita una asociación civil que nos pide el alimento de manera formal y que de alguna manera nos dé un recibo que sea deducible de impuestos y que nos permita a nosotros dar de baja ese alimento y que no represente un impacto financiero considerable. Nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que hay unos bancos de alimentos que tienen ese perfil y que lo pueden hacer. Y en una ocasión manifestamos nuestra voluntad por, porque ya hacíamos algo de ello. Cada diciembre nos juntábamos 3 o 4 matrimonios y en nuestras empresas, en lugar de, ya ven que es muy común que en Navidad el proveedor te dice, oye, pues, ¿de qué vino le gusta tomar? Porque le quiero regalar una botella de vino o un presente. Entonces nosotros lo que hacíamos era armar despensas con un valor en aquel entonces eran 50 pesos la despensa, y les dábamos boletos a nuestros proveedores que querían ayudarnos y les decíamos, ¿saben qué? Pues mejor cómprame boletos para despensas que entregamos a la gente que vive en condiciones de extrema pobreza. Y cada diciembre entregábamos 1,200 despensas, pero era un esfuerzo único en todo el año. Y nosotros las entregábamos, incluso en una ocasión, entregando las despensas, un perro mordió a mi esposa y ya no nos quería acompañar los otros años a entregar despensas, pero nosotros lo hacíamos personalmente. Hacíamos 3 o 4 rutas, una camioneta iba para un sector y otro, y esos matrimonios fuimos los que fundamos en un posterior tiempo el Banco de Alimentos de Fresnillo, Asociación Civil, que tiene 17 años funcionando en Fresnillo y que actualmente colaboramos en él 17 personas con 17 empleos formales y que tenemos trabajadoras sociales, tenemos choferes, tenemos almacenistas, contador, de una directora, y ese equipo pues se da la tarea no solamente de entregar las despensas, sino de buscar el alimento. Lo buscamos en 3 lugares diferentes. Uno de ellos en los centros comerciales, todas esas latas que se caen y que se abollan y que la gente ya no las quiere comprar, pues esas nos las dan en donativo. El pan que ya no tiene la frescura, todo ese alimento, pues nosotros accedemos a él con un recibo deducible de impuestos. En los mercados de abastos hay muchas frutas y verduras que ya están a un punto de ya no ser bien vistas por el consumidor, y todas ellas también las solicitamos en donación. Y en el campo también hay muchos invernaderos que exportan tomate, lechuga, hortalizas, y ellos tienen ciertas especificaciones, y si ese producto no cumple con esas especificaciones, nos lo dan en donación. Pero aparte, pertenecemos a una red de bancos de alimentos a nivel nacional, que somos 57 bancos, y estamos coordinados por una oficina central, y esa oficina central hace negociaciones de procuración a nivel federal y tiene acceso a alimentos, pero por trailers de empresas de lácteos, lecheras, de yogur, y se distribuye a todos estos bancos de alimentos. Entonces, todo ese alimento nosotros lo seleccionamos, algunos de ellos ya no es humanamente consumible, pero lo que es humanamente consumible lo organizamos en despensas y se lo damos a la gente con una cuota de recuperación que no exceda del 10% del valor de mercado de la despensa. Con esa cuota de recuperación a nosotros nos permite pagar sueldos, gasolina, combustibles, luz, prestaciones, y hace que el proyecto sea sustentable. Realmente nosotros solamente recibimos donaciones en alimento,
que últimamente también hay algunas instituciones como la que les hice referencia hace rato, que ya de manera formal a veces nos donan recursos para comprar camionetas, nos donan recursos para hacer cuartos fríos de conservación y bueno, pues esto a mí me da mucha alegría ver cómo este proyecto va creciendo y vamos llegando a más y a más familias. Nosotros tenemos el norte del estado de Zacatecas, hay otro banco en Zacatecas, en capital, que se encarga de todo el sur del estado y hacemos mancuerna y trabajamos con la mentalidad o con el fin, con el objetivo, pues de erradicar la pobreza alimentaria en nuestro estado. Eso es lo que hacemos con relación a esa pregunta que me hacías. Gerardo, ¿qué tan importantes son los hábitos en su vida? Y cuáles son los hábitos que usted dice un empresario o un emprendedor debería tener? ¿Qué ayudaría a cultivar ese desarrollo que se necesita para llegar a impactar, a obtener crecimiento a nivel de empresa, pero también a impactar otras vidas? En este caso ya estamos hablando, ya dejamos, aunque la empresa sigue rodando, hemos dejado el tema de la empresa y estamos viendo cómo usted se ha encaminado ya a la parte social, a pensar en otros. La empresa, yo creo, va caminando, ya usted ha delegado, o si usted sigue al frente, ¿cómo maneja el tiempo? Esas dos preguntas ahí, tema del tiempo y qué tan importantes son los hábitos en la vida de Gerardo. Creo que se relaciona mucho la respuesta a las dos preguntas. Eh, Uno de los hábitos más importantes, sin duda, es la lectura, porque ese crecimiento que ustedes hacen referencia ese es un detonador de cambios. Yo les comentaba, en la mañana tuvimos aquí el club de lectura en la empresa y me decía la gente que pues como el tema era de desarrollo humano y decía, mira, es que quiero alimentarme mejor y quiero hacer ejercicio y quiero empezar a leer. Y yo les decía, pues mejor empieza a leer y luego haces ejercicio y haces una buena dieta, porque una buena dieta o un buen ejercicio no te llevan a la lectura, pero la lectura sí te lleva a una dieta sana y al ejercicio. O sea, el crecimiento personal tiene que ser primero por encima de los otros propósitos, porque es el músculo que se fortalece para que soporte el peso o la actividad. Y esa creo que yo trato de diario 20 minutos de lectura. No leo más que 20 minutos diarios, pero no le fallo. Cuando los libros son complicados, a veces le doy un poco en la noche antes de dormir, pero normalmente solamente 20 minutos, que todo mundo tenemos ese tiempo dentro de los hábitos y dentro de lo del tiempo que a la administración del tiempo para incursionar, porque pues atendemos no solamente estas dos empresas, sino tenemos algunas otras más. Y para ello, creo que algo que nos ha funcionado mucho es la confianza en la gente. No todo el mundo ha hecho buen uso de esa confianza, lo reconozco, pero creo que la balanza se inclina hacia nosotros porque el hecho de tener esa posibilidad de tiempo, esa posibilidad de estar con la familia, esa posibilidad de viajar con ellos, creo que vale la pena arriesgarse porque de lo contrario, conozco a mucha gente, muchos abarroteros muy grandes que venden 10, 12 trailers diarios de abarrote, pero que tienen que casi desayunar y comer junto a la caja registradora, ¿verdad? Eso no es calidad de vida, ¿verdad? No tener esa confianza, no haber delegado en el equipo de trabajo, pues te hace esclavo de una jaula de oro que creo que nadie quisiéramos tener. Entonces, uno de los hábitos más importantes es saber delegar, pero delegar no quiere decir solamente compartir esa responsabilidad con la gente, sino también estar revisando, ¿verdad? Estar viendo porque si no supervisas, pues normalmente pues se hace mal uso de esa confianza. Creo que si queremos hacer mucho, necesitamos hacer equipo y para hacer equipo necesitas aprender a delegar. Creo que
es una de las funciones más importantes y elementales del desarrollo de un empresario. Si no sabe delegar, si no sabe confiar en la gente y no sabe pedir cuentas y solicitar una rendición de resultados, creo que no es bueno crecer. Es mejor estar donde estás y no aspirar a otros niveles porque va a ser puro sufrimiento, va a ser pura angustia y no es recomendable, ¿sí? Eso yo lo pondría sobre la mesa. Y bien lo dice la frase, Gerardo, muy famosa, ¿no? Si quieres llegar rápido, vete solo, o sea, seguro llegas rápido, ¿no? Pero si quieres llegar lejos, pues vas en grupo, es en equipo. Y eso me queda muy claro porque si Gerardo Santillán no hubiera desarrollado, capacitado y sobre todo empoderado gente, no tendría tiempo para hacer todo lo demás que hace, que esto me lleva a que por favor, platícanos de ese último giro que tienes, muy interesante, porque no conforme, Gerardo, con fortalecer a la gente que trabaja con él en Regias, no conforme con hacer un impacto social impresionante con el Banco de Alimentos, dijo, bueno, ahora voy a agarrar a gente que está haciendo su camino, que está avanzando, pero los voy a empoderar, o sea, les voy a dar capacidad de decisión, los voy a ayudar a crecer, pero aparte voy a crecer yo con ellos al mismo tiempo. Entonces, platícanos cómo surge este interés y esta necesidad por ayudarle a consolidar su patrimonio a otros empresarios por medio de un negocio súper interesante. Sí, fíjate que todo esto salió a raíz de que ahora que nos fuimos a vivir a Aguascalientes, hace 10 años, no sabíamos en qué ocupar el tiempo porque decidí solamente atender el negocio con 2 días a la semana. Entonces, los otros 4 días hábiles, dije, pues algo tengo que hacer acá en Aguascalientes, que, y en ese club de lectura me topé con unos grandes amigos, algunos dedicados a los bienes raíces, algunos dedicados a la construcción, otros dedicados a los despachos contables, gente que actualmente ya somos socios en algunos proyectos y empezamos a identificar oportunidades de negocio. Hice un curso con Robert Kiyosaki en el 2012 y traté de aplicar, pero no encontraba la manera de cómo aplicar porque la filosofía de él es tratar de comprar activos que se paguen solos, que la renta de los inquilinos te permita pagarle al banco el crédito hipotecario y entonces no se daban los números y yo le decía a mi asesor, es que en México no se puede hacer eso, los créditos son tan costosos y las rentas tan bajas que es imposible que se den los números. En Estados Unidos sí, las tasas son muy baratas, las rentas son muy altas y me decían, no, 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 en México hay quien lo está haciendo. En Puebla tenemos una persona que ya tiene varios años, en Centroamérica, en Sudamérica. Si tú no has encontrado, o si tú no has, si tú no estás haciendo el negocio y si tú no lo has encontrado, es porque no has hecho lo necesario. Pero ya hay gente que lo ha hecho, lo está haciendo y pues búscalo. Y en Aguascalientes me di a la tarea de buscar y dimos con las casas amuebladas que generaban una rentabilidad mayor y las empezamos a comprar casas con créditos hipotecarios. Yo solamente ponía el enganche y los muebles y todo lo hacía con créditos hipotecarios. En ese entonces, los bancos solamente nos permitían 2 casas o 2 créditos hipotecarios, pero me cambiaba a otro banco y solicitaba otros 2 créditos y así hasta que ya me dijeron, oiga, no, usted ya tiene muchos créditos, ya no le podemos seguir prestando. Y así es como empecé a incursionar en esto de las casas. Hace 2 años empecé a deshacerme de esas casas porque nos dimos cuenta que hay un destino turístico en México que tiene un impacto increíble en el, el superávit de la propiedad, en la plusvalía que no se está dando en ninguna parte de México, que se llama Tulum. Y empezamos a darnos cuenta que en 4 años las propiedades se duplicaban y que las rentas que pagaban pues eran muy buenas porque en Tulum está sucediendo algo que no sucede en otros lados, que viene el turismo, que es el perfil del turista
es un turista de muy buen nivel económico y son nómadas digitales, muchos de ellos que vienen de todo el mundo y que tienen estancias largas y que pagan pues hospedajes altos y que generan una derrama económica que permite que tus propiedades pues tengan mucha rentabilidad, pero asimismo tengan una plusvalía muy grande porque Tulum pues es un pueblo, un pueblito que no tiene calles pavimentadas, que le faltan hospitales, que le faltan centros comerciales, que todo le falta, que así estaba Playa del Carmen y que así estaba Tulum, Cancún, y que el día que lleguen todos esos servicios, pues el beneficiario va a ser quien invirtió en el tiempo adecuado. Entonces empezamos a operar allá y ahora me he dado a la tarea de ayudarle a muchos empresarios a fortalecer su patrimonio a través de decisiones inteligentes en bienes raíces, específicamente en destinos turísticos emergentes, en donde en 4 años se duplique el valor de las propiedades. Y cada 30, 45 días llevamos a un grupo y nos la pasamos muy, muy, muy bien porque en esos empresarios no solamente van a aprender sobre negocios de bienes raíces, sino que hacemos una interacción y cada empresario platica sus desafíos, cómo empezó, y bueno, pues aprendemos de todos y se ha hecho una experiencia muy agradable y pues ahorita ya tenemos noviembre ya lleno y en enero ya tenemos algunos empresarios ya anotados y bueno, pues nos divertimos mucho con este proyecto y aparte, pues todo esto cuando genera un beneficio en muchos ámbitos, ¿verdad? Tanto el progreso que ves cuando la gente ya recibe sus bienes raíces y que ves a cómo compró y cuánto valen ya cuando se las entregaron y lo que les está dando de rentabilidad. Y entonces esas caras felices como que a uno también le dan mucha felicidad. La vida, indiscutiblemente, en la medida en que vamos avanzando, es aprendizajes, ¿no? De eso precisamente es la experiencia. Los 5 mayores aprendizajes, Gerardo, que podría compartir con la gente de líder a superhéroe hoy. Esos 5 aprendizajes que usted dice, los he aprendido o en momentos de dificultad, o los he aprendido cuando he estado muy bien, o los he aprendido en la calma. Totalmente independiente de dónde hayan sido adquiridos, cuáles son esos 5 mayores aprendizajes en su vida como empresario, como líder, como un hombre que quiere dejar huella y que la está dejando indiscutiblemente. Pues uno muy importante creo que es la familia. Si triunfas en el mundo de los negocios, pero fracasas en la empresa que se llama familia, creo que no funciona esto, ¿verdad? Igualmente en la salud, ¿de qué sirve tener la posibilidad económica, acumular una cantidad de dinero o de patrimonio, si con todo ese patrimonio no vas a poder recuperar tu salud? Creo que, y la salud se pierde no solamente por, por alimentarte mal o por no hacer ejercicio, sino también se pierde por no hacerle frente a las presiones de manera adecuada, no manejar los niveles de estrés. Creo que ese es otro de los aprendizajes, ¿verdad? Aparte de tratar de no fallar en la familia, sino, y falla uno porque volvemos a lo mismo, las prioridades, ¿sí? Eh, Conozco amigos muy, muy, que han llevado sus empresas a otros niveles, pero le han dedicado toda su vida. Entonces, y esa vida que debió de en algún momento haber sido una vida compartida con la familia, con los amigos, y que ese proyecto económico les consumió todo su tiempo. Y eso creo que no es tan saludable tampoco. Creo que el equilibrio es algo muy importante. ¿Qué otra cosa? Pues siempre manejarla, tratar de entender que lo que tienes en cualquier momento lo puedes perder y no puedes abrazar nada que sea temporal porque todo puede cambiar de un día para otro, ¿verdad?
Entonces, eso, tratar de siempre no perder el piso, ser muy agradecido. Creo que uno de los consejos también más importantes, ya llevamos tres, a lo mejor este sería el cuarto, el agradecimiento. Una persona agradecida siempre va a ser una persona feliz. No conozco una persona que sea agradecida y que sea infeliz. Creo que la felicidad está muy sustentada en el agradecimiento, levantarte y decir, oye, pues ya la libré un día más y me siento sano, me siento feliz, tengo mi familia, mis hijos están sanos, tengo un trabajo, tengo muchos problemas, pero pues son áreas de oportunidad, son desafíos que exigen que yo externe el talento o que desarrolle otros talentos. Ese agradecimiento creo que te conecta con Dios, te conecta con tu familia, te conecta con los demás y te hace no perder el piso. Si nos sentimos merecedores de todo, como lo hay en muchos de los casos, y esto es muy común en muchos niveles de pobreza de la gente, que se sienten merecedores y aparte se sienten que que deben de ser rescatados por una fuerza superior o divina o económica, como puede ser un gobierno o como puede ser una religión, una organización civil, etcétera. Creo que ese sentido de merecimiento está siendo un problema severo en la vida de las personas. Entonces, yo cerraría con esos consejos o esos puntos de vista que me preguntas, René, como de los más importantes. Muchísimas gracias, Gerardo. Nos podríamos quedar 2 días platicando o más. La verdad es que yo estoy fascinado, pero el tiempo se nos ha agotado. Ahora, algo que me gustaría acabar de aterrizar antes de hacerte una pregunta, Gerardo, es si tú quien nos estás escuchando, quien está decidiendo, oye, me lanzo o no me lanzo a mi proyecto, sigo trabajando o decido quemar las naves y decir nunca más voy a tener un jefe y lanzarte, ¿no? O incluso estás pensando en tirar la toalla, escucha al Gerardo Santillán de Regias, que enfrentó muchas cosas, tuvo la resiliencia para mantenerse y la fe para seguir adelante y hoy ha transformado no solamente la empresa, sino a todas las familias de la gente que trabaja en la empresa de una manera impresionante, porque aparte se ha dedicado a buscar mejora en ellos, ¿no? Está el club de lectura, está todo lo que le está dando por parte de la empresa a cada uno de sus colaboradores, porque no olvidemos, no se trata de tus empleados, es gente que está jugando hombro con hombro contigo por el mismo sueño, a final de cuentas, y eso es muy importante. Ahora, sí te interesa el tema de ayudar a los demás, escucha al Gerardo Santillán del Banco de Alimentos. Alguien que está haciendo un impacto positivo en la sociedad y que ha encontrado una manera sustentable de hacerlo, porque luego queremos ayudar, pero no nos damos cuenta cómo lo podemos hacer de manera sustentable y lo que han logrado es impresionante. O si quieres apoyar a Gerardo para que sean más familias las que se puedan alimentar, que seguramente esa ayuda siempre será bienvenida. Dudo mucho que Gerardo te diga, no, gracias, ya tenemos suficiente y ya no queremos alimentar más gente. Entonces, si eso sucede, contacta a Gerardo. Y por último, si eres un empresario que ya está siendo superhéroe, pero lo que quieres es fortalecer, crecer, incrementar tu patrimonio de una manera mucho más profesional, contacta a Gerardo Santillán también. Entonces, Gerardo, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo estás en redes? ¿Cómo se acercan a ti? Y si dije algo donde digas, no, mejor que no me busquen, pues dinos, ¿no? Pero adelante, platícanos tú. Bueno, si gustas, aquí podemos en los comentarios dejar ahí nuestras redes sociales y la manera de contactarnos y si alguien decide acompañarnos en esos viajes de reconocimiento y de oportunidades inmobiliarias, pues son cordialmente bienvenidos. Creo que ahí podemos tener una interacción en donde podamos en 2 vías pues recibir experiencias, ¿verdad? Bueno, pues el tiempo ya se nos ha ido, ¿no, Jorge? Ya el tiempo se nos fue, Gerardo. Muchísimas gracias. Un tiempo bien interesante. Sobre todo, tocamos muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos que terminan mostrando esa vida del empresario que está constituida por muchas aristas.
A veces nos concentramos solo en el tema empresarial, pero todas estas aristas que nos ha presentado Gerardo terminan siendo definitivas a la hora de obtener resultados. A la gente que nos ha estado viendo, que nos ha estado escuchando, muchísimas gracias también por estar en este episodio de Líder a Superhéroe. Compartan este contenido, inviten a otros y Gerardo, un abrazo, Jorge, en la distancia también y nos estaremos viendo en un próximo episodio de Líder a Superhéroe. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gran tarde, gran noche, gran mañana. Un abrazo. I won't. I'm a man on a mission.